Señoras y señores, hoy tengo ganas de ver un video, una reacción a los mejores 9 de la historia de cada país. Pero va a ser un video particular porque va a ser cada 9 elegido por 5 guías diferentes. ChatGPT, Grok, LeChat, Gemini y DeepSeek van a ser las IAs que van a determinar cuál es el mejor 9 de cada selección. De varias selecciones, creo que van a ser como entre 10, 15 selecciones. Y de esas van a elegir el mejor delantero centro de cada una. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. El mejor delantero de cada país, elegido por la IA. Vamos a ver. Una vez más le preguntamos a estas 5 IAs, que claramente sí saben de fútbol, ¿cuál era el mejor delantero centro, el mejor? Uy, tenemos un montón de países. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 países. El mejor delantero de cada selección en 18 países distintos, elegido por 5 IAs. Empezamos con Polonia, supongo, ¿no? 9 de estas 18 selecciones. Vamos con la decisión de la IA. Empezamos por Polonia y acá... Bueno, acá creo que va a ser un animato absoluto. Obviamente Robert Lewandowski. Es más, incluso me atrevo a decir que es el mejor polaco de la historia. Después otro delantero centro tan bueno, tan terminante y tan goleador como Lewandowski no tengo en mente, la verdad. Grok y ChatGPT coincidieron. Robert Lewandowski, máximo goleador histórico con 84 goles, es considerado el mejor futbolista polaco de todos los tiempos. Y sí, terrible 9. No ganó títulos con la selección, pero fue decisivo en las clasificaciones a mundiales y Eurocopas. LeChat y DeepSeek, en cambio, votaron por Włodzimierz Lubański. ¿Quién es ese? Líder de la generación dorada que ganó el oro olímpico en 1972. Mirá. Una lesión lo dejó fuera del Mundial 74, pero aún así sus 48 goles en 75 partidos lo convierten en un 9 legendario. Mira, ganó el oro olímpico en 1972, hizo 48 goles en no sé cuántos partidos. Bueno, bastante bien. No lo tenía de nombre ni de nada. O sea, Robert Lewandowski para mí está a otro nivel igualmente. Aunque este haya ganado trofeos con su selección, no como Lewandowski. Pero bueno, para mí Robert es un nivel de 9 ya, de los mejores 9 de la historia del fútbol ya. La decisión final fue de la IA de Google, que eligió a Lewandowski. Así que el trono del mejor delantero polaco es suyo. Seguimos con España y el escogido de LeChat fue... España, tenemos muchos 9. A ver, yo no sé si la IA está evaluando acá lo que hizo ese jugador en la selección o lo que hizo en general y que sea de esta selección. Por ejemplo, para mí el mejor 9 de la historia de España en selección es David Villa. Pero Raúl González Blanco, a nivel carrera, en clubes, tanto en el Real Madrid como por otros clubes que ha pasado, en la historia del fútbol fue el mejor delantero que David Villa. Pero como dije, no se está evaluando lo que hizo en España o lo que hizo en general como carrera. Creo que ahora nos vamos a dar cuenta. David Villa. A pesar de la fuerte competencia con Fernando Torres, bueno, David Villa es el máximo goleador de la historia de la selección española. Villa destaca por su increíble consistencia y su papel protagónico en los éxitos más importantes de la selección española. Fue el máximo goleador de la Eurocopa 2008 y del Mundial 2010, torneos que España ganó de forma consecutiva. Increíble ese dato igual, ¿eh? Máximo goleador de la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010. España gana los dos y Villa la gran figura goleadora de ese equipo. Sus goles fueron determinantes, como el que marcó contra Suecia en la Eurocopa y sus 5 goles en el Mundial de Sudáfrica, que lo convirtieron en el motor ofensivo del equipo. Además, Villa es el máximo goleador histórico de La Roja, y su capacidad para aparecer en los momentos cruciales lo sitúa por encima de cualquier otro delantero español. Por eso, y sin ningún tipo de debate, todas las IAs compartieron la misma opinión y... Mirá, unánime. Bueno, estará evaluando justamente lo que hizo solamente en la selección. Así que creo que está más que merecido el puesto para David Villa. Y votaron por David Villa. El Guaje se lleva el título de mejor delantero de la historia de España. Nos vamos a Uruguay. Bueno, se viene Uruguay, se viene mi país. Obviamente creo que acá no hay ningún tipo de debate. Luis Alberto Suárez Díaz, el segundo mejor 9 de la historia del fútbol, me atrevo a decir. Que para mí, aunque todos lo tengamos muy arriba, para mí está infravalorado. Y más su faceta asistidora, que tiene más de 500 goles y creo que más de 250 asistencias, casi 300 asistencias, un poco más quizás. O sea, está muy infravalorada su etapa asistidora, es uno de los máximos asistidores de la historia del fútbol. Luis Suárez, la verdad que es un delantero que no hace falta ni describirlo porque ya todos sabemos lo que es, lo que genera. Y bueno, ganó Copa América con Uruguay, siendo el MVP de ese torneo. Es el máximo goleador de las eliminatorias con Uruguay, el segundo máximo goleador de las eliminatorias en la historia de las eliminatorias.
O sea, tiene un montón de récords, de cosas impresionantes. Para mí no es el mejor delantero centro de la historia de Uruguay. Y acá Groc no dudó ni un segundo. Luis Suárez, el máximo goleador histórico de la Celeste con 68 goles, campeón de la Copa América 2011 donde se llevó el MVP y pieza clave en el cuarto puesto del Mundial 2010. Y claro, imposible olvidar aquella mano contra Ghana. Todavía Épica esa mano, increíble. De los mejores momentos en los mundiales. en África lo recuerdan como si Que tienen mi video del Mundial de Sudáfrica 2010 completo, reaccionando al Mundial completo. Que bueno, también analizamos esa mano, todo el contexto de ese partido. Y bueno, si lo quieren ir a ver, ahí está en el canal. fuera ayer. En clubes fue igual de bestia. Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético. Y lo rompió en todos los clubes. Le faltó Groningen, le faltó Gremio, le faltó Nacional. O sea, en todos los clubes que pasó, Inter Miami, la rompe toda la esposa. Donde jugó, coleccionó goles y títulos. Ganó ligas, una Champions y hasta 2 botas de oro, peleando mano a mano con Messi y Cristiano. Forlán y Escarone son leyendas, pero Suárez los pasa por impacto global, récords y títulos. Por eso hubo consenso total. Completamente de acuerdo. Unanimato también, tanto la selección española como la selección uruguaya. Completamente de acuerdo. El mejor 9 de Uruguay es Luis Suárez. Seguimos con Francia. Francia. A ver, delantero centro Francia es la selección francesa, porque en general podría decir Benzema, pero creo que no está evaluando justamente lo que fue el jugador en general en su carrera, sino en la selección justamente. Si Henry contase como 9, tendría que ser Henry. Mbappé, si contase como 9, ya podría pelear este puesto. Para mí está entre esos dos, la verdad. Acá la pelea se puso. Después quizás alguno más viejo, que de la era de, no sé, de Platini o quizás antes. No, que no, yo no tengo la verdad mucha idea. Pero para mí entre Henry y Mbappé puede estar. Buena. Groc eligió a Thierry Henry, que se consolidó como delantero centro tanto en la selección como en el Arsenal. Con la camiseta azul marcó 51 goles en 123 partidos, siendo en su momento el máximo goleador histórico del país. Estuvo en el título del Mundial 98, brilló en la Eurocopa 2000 y también se llevó la Confederaciones 2003. Elegante, rápido y letal. Henry fue la definición del delantero moderno en su época. Bueno, hay muchos historiadores del fútbol, historiadores posta, tipo profesionales, que saben muchísimo de la historia del fútbol, que no tiene nada que ver con la selección, pero dicen que Henry fue el mejor jugador de la historia de la Premier League. Si lo comparás con, no sé, un jugador del Manchester United, por ejemplo, que ganó 13 Premier Leagues, como es Ryan Giggs, de las máximas leyendas del United. Henry ganó solo una Premier, pero una Premier contra 13 Premiers. Igualmente, varios historiadores se quedan con justamente el francés, que creo que la figura, lo que significa Henry para el fútbol inglés, es algo que va más allá de los títulos, ¿no? Pero ChatGPT no pensaba igual y se fue con Karim Benzema. No, está muy mal acá Benzema. Primero que estamos evaluando, bueno, las inteligencias artificiales están evaluando lo que hizo cada jugador, cada delantero, en la selección particularmente. Si fuera carrera general, creo que tampoco sería el mejor 9 de la historia de Francia. Creo que Henry y Mbappé incluso están por encima de Benzema. Y no sé si algún Jazz Fontaine, por tirar algún formidable. Pero Benzema lo que hizo en la selección de Francia no se compara ni siquiera a lo que hizo Giroud, que ganó la Nations League, me acuerdo, 2019, si no estoy mal, pero después Mundial 2018 no jugó, Mundial 2022, que ya en la final tampoco jugó. A ver, Olivier Giroud es el máximo goleador de la historia de la selección francesa y está un puesto por encima de Benzema para mí. Para esta IA es el 9 de referencia del siglo XXI. No, está muy mal, es Suárez. ¿Cómo hacer Benzema, que tuvo una temporada buena en toda su carrera? Dale. Balón de oro. 5 Champions siendo figura del Real Madrid. 5 Champions en una fue figura. En las otras 5 fue la sombra de Cristiano. Y hasta campeón de la Nations League con Francia en su regreso. Para ellos, Benzema es el mejor intérprete del 9 moderno, por encima incluso de Fontaine y Papin, gracias a su vigencia y su liderazgo en la élite. No, no estoy para nada de acuerdo, la verdad. Gemini, en cambio, votó por Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, mira vos, este es otro formidable, que Jean-Pierre Papin es el que gana la Champions con el Olympique de Marsella en 1992-93, ¿no? La temporada esa. Y que gana Balón de Oro también, me parece, en el 91, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Y tiene argumentos, aunque reconoce lo de Fontaine y Henry, Papin representa el prototipo del 9 clásico, goleador de área, que además fue Balón de Oro en 1991 en plena era de competencia brutal.
Y cuando parecía que la cosa estaba entre Henry, Benzema y Papin, la IA china tiró el nombre más mítico, Just Fontaine. Just Fontaine, mirá vos, Just Fontaine. Y sí, este es el que hizo como 13 goles en un mundial, ¿no? Algo así. ¿Fue este? Porque sí, Benzema tiene Champions y Henry es histórico, pero Fontaine hizo lo que nadie más. 13 goles en un solo mundial, 1958, un récord eterno que llevó a Francia al tercer lugar. Una locura. Bueno, ahí ya hizo más que Benzema en la selección de Francia. Ahí ya Benzema no puede estar compitiendo ni de cerca con Just Fontaine. Just Fontaine está acá y Benzema está acá, literal. Creo que de estos cuatro, el peor es Benzema de lejos. Última palabra la tenía Lechat, y su voto fue para Thierry Henry. Mira, ganó Henry. Banqué. Porque aparte es un poco más contemporáneo a mí y lo tengo un poco más visto, no lo vi jugar. Pero bueno, es un poco más de mi época, quizás. Just Fontaine y Papin no los vi, obviamente. Así que con debate incluido, el mejor... Sí, con debate incluido, que no tendría ni que haber habido debate, o al menos Benzema no tendría que haber ni entrado en el debate. Pero bueno, vamos con la selección chilena. 9 de Francia se lo queda el Titi. Vamos a Sudamérica y seguimos con Chile. Para ChatGPT... Bueno, para mí acá hay algunas opciones que se pueden tirar como candidatos. Iván Zamorano, Eduardo Vargas, máximo goleador de la historia de Chile en las eliminatorias sudamericanas. Muy importante los dos títulos de las Copas Américas. Después el Chupete Suazo puede ser también. Y bueno, creo que por ahí va quedando. Alexis Sánchez creo que no cuenta como delantero centro, pero si contase como delantero centro podría ser perfectamente también. La decisión era clarísima. Marcelo Salas. Marcelo Salas, bueno, justamente la dupla de el ya mencionado Iván Zamorano. El matador es un ícono del fútbol chileno. En los 90 y principios de los 2000 fue la gran figura, tanto con la Roja como en sus clubes. Con la selección fue por mucho tiempo el máximo goleador histórico, liderando a Chile al Mundial de Francia 98, donde marcó 4 goles. 4 goles en el Mundial de Francia 98, bastante bien. Y sí, su tanto contra Italia quedó en el recuerdo eterno. Su remate de cabeza y esa capacidad para aparecer en los momentos grandes lo ponen por encima de cualquier otro delantero chileno, incluso de Iván Zamorano, con quien formó la mítica dupla Sasa. Pero Groc no pensaba igual y eligió a Iván Zamorano. Sí, acá banqué. Ivancito Zamorano creo que tiene más de 300 goles en su carrera. Un delantero extraordinario que pasó por el Inter, pasó por el Real Madrid, por muchos clubes importantes. Bam Bam es otro de los grandes ídolos chilenos. 34 goles en 69 partidos, incluyendo 5 en la Copa América 91. Aunque nunca ganó títulos con la Roja, siempre estuvo en las clasificaciones y partidos clave. Es que el tema es que ninguno de los dos ganó títulos con la Roja, con la selección de Chile. Porque Chile ganó en 2015 y 2016. Los únicos 2 títulos en su historia. Por eso no ganaron. Si fuera Alexis Sánchez, sí, o Eduardo Vargas, justamente. Y en clubes fue brutal. Goleador en Real Madrid e Inter de Milán, con más de 300 goles en su carrera. Potencia, cabezazo y garra, un 9 clásico de manual. Al Sí, yo por ahora me quedo con Ivancito, final, el resto de las IAs apoyó la decisión de ChatGPT y votaron por Marcelo Salas. Mira, Marcelo Salas, el mejor delantero centro de la historia de Chile. No estuvieron ni siquiera en consideración Eduardo Vargas, máximo goleador de la historia de Chile en las eliminatorias. Bueno, Alexis Sánchez podría entrar si contaba como delantero centro. Pero está bien Marcelo Salas, la verdad. Yo a Iván Zamorano lo tengo un poquito más visto por videos y esas cosas. Pero bueno, puedo estar de acuerdo también. Así que, con todo el respeto a Zamorano, el puesto de mejor 9 de Chile se lo queda el matador. Vamos con Hungría. Hungría, bueno, acá creo que es unánime también la decisión, como en Uruguay y como en... ¿Dónde fue más? En Uruguay y en dónde más fue. Y en España con David Villa, Uruguay con Suárez. Creo que acá Ferenc Puskás es el mejor delantero centro de la historia de Hungría. Sino también porque tampoco es que hayan pasado demasiados cracks en la historia del fútbol en un país como Hungría. Y bueno, Ferenc Puskás, que no sé cuántas veces ganó la Champions con el Real Madrid, es un ícono de la Casa Blanca. Que hay un premio hoy en día, y hace bastantes años, desde a partir de 2008, que el primero va a ganar Cristiano Ronaldo, justamente a su nombre, Puskás. O sea, ya eso es una locura. Y bueno, creo que no hay discusión acá. Donde la cosa se puso seria. Groc y Gemini votaron por Ferenc Puskás, y cómo no hacerlo. Es una leyenda mundial y el mejor jugador húngaro de todos los tiempos. Marcó 84 goles en 85 partidos con la selección. 84 goles en 85 partidos. A la mierda.
Llevó a los Mighty Magyars al subcampeonato del Mundial 54 y a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 52. Mirá, eso no sabía, que Hungría había ganado los Juegos Olímpicos en el 52. Y 2 años después, segundo puesto en el Mundial. Increíble. En clubes, con el Real Madrid, ganó 3 Copas de Europa, 5 ligas y dejó unos números absurdos. 242 goles en 262 partidos. Bueno, muy buenos números. Cristiano Ronaldo tiene el mejor promedio de gol. O sea, imagínense lo que fue Cristiano Ronaldo. Impresionante. No sé qué entra en el debate este, pero quería mencionarlo. Potencia, definición, liderazgo. Puskás lo tenía todo, aunque no fuera un 9 clásico. Pero ChatGPT y DeepSeek no estaban de acuerdo y... ¡No! ¿Quién más puede estar a la altura o incluso ser mejor que Ferenc Puskás? y se la jugaron por Sandor Kocsis, Ah, Sandor Kocsis. Bueno, uno del Real Madrid y otro del Barça, ¿no? el verdadero 9 puro, el hombre gol de esa Hungría legendaria. Máximo artillero de la selección en su momento, con 75 goles en 68 partidos y también subcampeón en el 54. En ese mundial fue una locura. 11 goles y bota de oro. No, repicado Sandor Kocsis. Que jugó en la misma época que Ferenc Puskás. Su juego aéreo era tan imponente que lo apodaron Cabeza de Oro. Al final, el desempate quedó en manos A ver, ¿Puskás o Sandor Kocsis? Me quedo un poquito más con Puskás, sino también porque se escuchó un poco más hablar sobre la figura de Ferenc Puskás. de Lechat, que no dudó y votó por Puskás. Así que el título de mejor delantero de Hungría se lo lleva, como no podía ser de otra forma, el gran Ferenc Puskás. Nos movemos a Alemania y acá no hubo ni debate. No hubo ni debate acá. Bueno, sí, creo que Gerd Müller es el mejor delantero de la historia de Alemania, sin ningún tipo de dudas. Balón de oro, un récord goleador histórico en el Bayern Múnich, que luego terminó superando, creo que Lewandowski. Bueno, ganó el Mundial también con Alemania. O sea, lo de Gerd Müller fue impresionante. Y supongo que va a ser Gerd Müller, ¿no? Todas las IAs votaron por Gerd Müller. El bombardero es una leyenda indiscutible. El bombardero, que también podría estar Klose en la discusión. No sé si podría estar en la discusión, pero una mención honorífica se merece. Ser el máximo goleador de la historia de los mundiales ya tiene un buen mérito que esté en la discusión. El tipo que vivía para meterla adentro. Durante años fue el máximo goleador de la Copa del Mundo y también el máximo artillero histórico de la selección alemana, hasta que llegaron Klose y compañía a romper sus récords. Ganó el Mundial del 74, donde marcó el gol de la final contra los Países Bajos, y la Eurocopa del 72, anotando también en la final. Pero su olfato... No, mirá lo que es esa foto, boludo. Beckenbauer y Gerd Müller, dos íconos del Bayern Múnich y de la selección alemana. El mejor defensor de la historia del fútbol, según la gran mayoría, y uno de los mejores delanteros también de la historia del fútbol, también según la gran mayoría. Su posición en el área y esa capacidad de definir de cualquier forma lo convirtieron en un monstruo único. Así que, sin dudas, el puesto de mejor delantero de Alemania se lo queda Gerd Müller. Vamos con México, y para... Bueno, México tenemos a Hugo Sánchez, tenemos a Chicharito Hernández, tenemos... ¿A quién más tenemos? El Matador Hernández, creo que era otro, pero yo creo que Hugo Sánchez, es más, creo que es considerado justamente el mejor mexicano de la historia. Y más siendo posición delantero, creo que puede estar ahí parejo con Rafa Márquez también, pero tuvo participación en creo que 3 mundiales, con el Real Madrid la rompió toda, Pichichi en 5 temporadas distintas, ganó UEFA Champions League, creo que hizo más de 200 goles, o sea, la descoció toda. ChatGPT no había dudas. Hugo Sánchez. Para muchos, el mejor futbolista mexicano de la historia y un 9 letal. Con la selección anotó 29 goles en 58 partidos, jugando los mundiales del 78, 86 e incluso el 94. Y en clubes su leyenda es gigante. Con el Real Madrid ganó 5 ligas seguidas, una Copa de la UEFA y marcó 208 goles en 283 partidos, llevándose nada menos que 5 pichichis. Sus chilenas, su definición y esa mentalidad de crack lo hacen único. Hablando de mentalidad de crack, hay un video de Hugo Sánchez que estaba, no sé si en una entrevista o en un programa de televisión de México, que un hombre le pone su carta a FIFA y le dice que le ponga las estadísticas. Vieron que FIFA es ritmo, tiro, pase, regate, defensa y físico. Como me acuerdo, ya hace como 3 años no juego el FIFA. Hugo Sánchez se pone todo 99, todo 90 y pico, o sea,
lo de mentalidad de ganador así tenía bastante, sí, la verdad. Pero la IA francesa se puso en modo rebelde y votó por Jared Borgetti. Y ojo, que tiene sus méritos. A ver, Jared Borgetti. No lo tengo visto a este chico. Con 46 goles en 89 partidos fue el máximo goleador de México durante años. Clave en la clasificación a mundiales y en la Confederaciones 1999. Además de brillar en Santos Laguna y tener su paso por el Bolton. Un 9 clásico, fuerte y goleador, por encima de otros como Luis Hernández o Cuauhtémoc Blanco en esa posición. Al final, el resto de las IAs se alinearon con ChatGPT y le dieron el voto a Hugo Sánchez. Y sí, Así que el título de mejor delantero mexicano se lo queda el Pentapichichi. Saltamos a Croacia y acá no hubo discusión. acá no hubo discusión, creo que Davor Sugar es el mejor delantero centro de la historia de Croacia. No el mejor croata, porque para mí es Luka Modric, pero el mejor delantero como 9 puro, para mí es Davor Sugar, sí o sí. Croacia juega 6 mundiales desde 1998 y después creo que de ahí a partir de hasta 2022 jugó todos. 98, 2002, 2006, 2010, no jugó todos. No sé, sé que el 98 salió tercer puesto y con Davor Suker como gran figura de esa Croacia. Lechat eligió directamente a Davor Šuker, el máximo goleador histórico de su país con 45 goles en 69 partidos y Un montón. dueño de la bota de oro del Mundial 98, gracias a sus 6 tantos que llevaron a Croacia a un histórico tercer lugar. No, eso es una locura. Veas por donde lo veas, es impresionante. Primer mundial de Croacia. Bota de oro de ese mundial con 6 goles y tercer puesto. En clubes fue un 9 letal en el Sevilla, Real Madrid y Arsenal, dejando su huella en cada paso. Mandžukić fue grande, pero Šuker es símbolo absoluto del fútbol croata. Y como ninguna IA debatió, todas lo votaron a él. Davor Šuker se queda con el puesto de mejor delantero. A ver, ya vamos la mitad, vamos 9 países con los mejores delanteros centros de cada respectiva selección. Polonia Lewandowski, España David Villa, Uruguay Luchito, Henry para Francia, Salas para Chile, Puskás para Hungría, Joel Müller para Alemania, Hugo Sánchez para México y Davor Suker para Croacia. Vamos con Países Bajos. De Croacia. Y en Holanda tampoco hubo sorpresa. A ver, en Holanda hay un gran debate. ¿Por qué? Porque si estamos contando únicamente como delantero centro, tiene que ser Marco Van Basten, sí o sí. Pero también está Johan Cruyff, que no fue un delantero centro puro, fue más un mediapunta, más un enganche, más un estilo Maradona quizás. Pero creo que Marco Van Basten se tendría que quedar con este puesto si hablamos únicamente de delantero centro. Todas las IAs votaron por el mismo nombre, Marco Van Basten. Y sí, terrible jugador. Top 3 para mí, mejores delanteros centros de la historia del fútbol. Ganador 3 veces del Balón de Oro, que se retiró a los 28 años por lesiones, porque si no seguía jugando y andás a ver si no quedaba como el mejor delantero centro de la historia. Ganador de la Eurocopa de 1988 haciendo un golazo en la final. O sea, la rompió en el Ajax, la rompió en el Milan, la rompió en todos lados donde jugó. Terrible delantero. Su carrera fue corta, sí, pero de esas que quedan grabadas para siempre. Con la selección ganó la Euro 88, donde anotó uno de los goles más icónicos en la historia del torneo. Esa volea imposible en la final contra la Unión Soviética. A nivel individual fue un monstruo. 3 balones de oro que demuestran su dominio absoluto como delantero. Y en clubes, con el AC Milan, ganó Copas de Europa y formó parte de uno de los equipos más temidos de la historia. Van Basten era un 9 con todo. Técnica perfecta, definición letal e inteligencia táctica de otro planeta. Claro, Holanda tuvo cracks como Van Nistelrooy o Kluivert. Bueno, Van Nistelrooy, Kluivert, Van Persie, Bergkamp. Creo que Holanda es la selección más grande sin haber sido una selección campeona del mundo. Es más, hasta incluso me atrevo a decir que Holanda es más grande que Inglaterra, que sí fue campeona del mundo en el 66. Por jugadores, por todo lo que ha hecho Holanda en la historia del fútbol, creo que se puede considerar más grande que Inglaterra. Pero la capacidad de Van Basten para mezclar fuerza, clase e instinto asesino lo deja en otra liga. Por eso nadie lo discute. El mejor delantero de la historia de Países Bajos es Marco Van Basten. Qué crack, boludo. Vamos con Colombia. Volvemos a Sudamérica y toca Colombia, donde... Bueno, acá creo que no hay ningún tipo de dudas. Radamel Falcao creo que tiene que ser 5 de 5 también. Creo que tiene que ser una decisión unánime por parte de las IAs. No se me ocurre otro delantero de la selección de Colombia que sea mejor que Falcao.
Le apareció la primera sorpresa. Primera sorpresa, a ver. El voto de Dipsic fue para Faustino Asprilla. Bueno, Faustino Asprilla. No lo tengo tan visto, obviamente no fui contemporáneo. Un gran jugador de los 90, que jugó con Valderrama, pero creo que Falcao todavía es mejor. Y sí, puede sonar polémico porque no es el máximo goleador, pero Tino era otra cosa. Talento, carisma y pura magia. Fue clave en las eliminatorias rumbo a USA 94 y parte de esa selección que ilusionó al país llegando a octavos en el Mundial. No tenía los números más altos, pero lo que generaba en la cancha lo hacía inolvidable. Pero Grog no estuvo de acuerdo y levantó la mano por Radamel Falcao. Y sí, El Tigre el máximo goleador de la historia de Colombia. fue el delantero más letal de su generación. No pudo jugar un mundial en su mejor momento por una lesión que todavía duele recordar, pero su legado está escrito con letras de oro. Con Porto y Atlético ganó 2 Europa League seguidas, siendo el máximo goleador en ambas, algo que ningún otro colombiano ha logrado. Y con la selección es el máximo artillero histórico, símbolo absoluto del gol cafetero. Al final, ChatGPT, LeChat y Gemini coincidieron con Grog. Y sí, Radamel Falcao, un delantero top, que la verdad que ha estado a un nivel impresionante, siendo incluso el mejor delantero del mundo en el Atlético de Madrid. Así que no hubo duda. Es más, hay una imagen extraordinaria donde la UEFA nombra a los 11 mejores jugadores del año. Están todos del Real Madrid, todos del Barcelona, menos uno que es Radamel Falcao en el Atlético de Madrid, justamente el delantero centro. Que ahí era, obviamente, el mejor delantero del mundo. El mejor 9 de la historia de Colombia es Radamel Falcao. Vamos a Italia. Y acá Bueno, Italia podría estar Paolo Rossi, creo que no hay dudas tampoco. la cosa se dividió en serio. Grog abrió el Dividido en serio, o sea, hay creo que más de 3 candidatos que no se me están ocurriendo ahora. debate con Silvio Piola, el gran goleador de la Italia de los años 30 y 40. Silvio Piola, bueno, este seguramente ganó el Mundial 34, ¿no? Y 38 puede ser también. Con la Azzurra hizo 30 goles en 34 partidos y fue campeón del Mundial 38. Ah, solo Mundial 38, ok. En la Serie A dejó un récord que todavía nadie rompe. A ver, 274 goles. 264 goles en la Serie A. Todavía nadie lo rompió ese récord. No me parece mucho, la verdad. Depredador del área que parecía hecho a medida para ser el 9 italiano por excelencia. Pero ChatGPT no estaba de acuerdo y tiró otro nombre. Paolo Rossi. Gigi Riva, el verdadero máximo goleador de Italia, con 35 goles en 42 partidos. Fue campeón de la Euro 68, subcampeón del mundo en el 70 y, como si fuera poco, llevó al humilde Cagliari a ganar un scudetto histórico. Terrible eso. Un escudeto con el Cagliari. O sea, me atrevo a decir que, sin faltar respeto, fue incluso más que lo de Maradona. La gana con el Napoli. O sea, Maradona fue mucho más, que no se malentienda, por favor, ¿no? Maradona es mucho más, muchísimo más, infinitamente más que este muchacho, que ya me olvidé el nombre. Pero creo que lo que hizo con el Cagliari es algo histórico que todavía a día de hoy creo que nadie tiene dimensión de la hazaña que logró. Un 9 puro de manual. La cosa no terminaba ahí, porque Y ahora sí, Paolo Rossi, ¿no? Gemini votó por Giuseppe Meazza. Pero la puta madre. Bueno, Giuseppe Meazza, ídolo del Inter, ídolo del Milan, que ganó 2 mundiales, si no estoy mal. Creo que el 34 y 38. Y claro, ¿cómo dejarlo fuera? El líder de la Italia que ganó los mundiales de 1934 y 1938. Bueno, justo el líder, no sé, porque el líder creo que era otro, no era justamente Giuseppe Meazza. Había ahí algo por atrás, pero bueno, un poco más oscuro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Un delantero total, tan grande que el estadio de Milán lleva su nombre. Eso Eso es verdad, es una locura eso. Tanto el Inter de Milán como el AC Milan comparten estadio y se llama Estadio Giuseppe Meazza, justamente porque fue ídolo de los equipos. lo dice todo. Y todavía había más. Dipsic sorprendió votando Ahora sí, Paolo Rossi, por favor. por Paolo Rossi. Y sí, al fin tenía que venir este muchacho, por Dios. Que un dato increíble para tirar de Paolo Rossi. Llegó al Mundial de 1982, creo que no en su mejor rendimiento o por alguna lesión o que no venía del todo bien. Es más, creo que hasta incluso los italianos como que le reprochaban su nivel. Y bueno, maravilló al mundo, a la selección italiana más que nada, haciendo 6 goles en ese Mundial, hat-trick contra Brasil y luego obviamente ganando la misma Copa del Mundo. Un nombre que es sinónimo de hazaña. Llegó al Mundial 82 sin ritmo, cuestionado y hasta abucheado por el escándalo del totonero.
Su respuesta fue brutal: 6 goles en los partidos decisivos, incluido un hat-trick inolvidable contra Brasil. Sí. Ese año se llevó la Bota de Oro, el Balón de Oro y, sobre todo, el Mundial. Qué locura, Mundial, Bota de Oro, Balón de Oro, contra Brasil mete hat-trick, 6 goles en el Mundial, impresionante. Para mí, si están entre estos 4, porque no creo que haya un quinto candidato, Giuseppe Meazza, Paolo Rossi y estos 2 muchachos de la izquierda, que la verdad que el nombre ya ni me los acuerdo. Para mí, Paolo Rossi tiene que ser el máximo ídolo por lo que hizo en Italia. Creo que la figura de Giuseppe Meazza en el país como Italia quizás es más grande que la de Paolo Rossi, pero por lo que hizo en la selección puntualmente, para mí Paolo Rossi tiene todos los créditos para llevarse el puesto al mejor delantero centro de la historia de Italia. 4 nombres distintos, todos con argumentos sólidos. La última palabra la tenía la IA francesa, que votó por Gigi Riva. Gigi Riva, el mejor delantero centro de la historia de Italia. Mirá vos. Mirá vos. Así que al final, el mejor delantero de la historia de Italia se queda en Cerdeña, Gigi Riva. Llegamos a Bélgica y Lechat no dudó. Bueno, creo que acá Lukaku es el gran candidato a llevarse este puesto. Romelu Lukaku. Podría estar Mertens, también nominado, que era un jugador que a mí me encantaba, pero creo que Lukaku como delantero centro es mucho mejor. Tiene más de 300 goles. Fue muy importante en el Mundial 2018 con Bélgica, donde llega en las semifinales, donde queda en el tercer lugar justamente. Y bueno, acá un poco marcado también por ese error, esa cagada que tuvo en la final de Champions contra Manchester City, con el Inter. Y en el Mundial 2022, para clasificar a no sé qué fase contra Croacia, que erra un mano a mano bastante claro. Y bueno, queda marcado también por esos errores. Pero contando para mí toda la carrera de Lukaku, tanto en Bélgica, en los clubes de Bélgica que haya jugado, que no sé cuáles jugaron, en Everton, en Manchester United, en el Inter, fue para mí muy buena. El tanque belga es el máximo goleador histórico de su selección. Y aparte de eso, el máximo goleador histórico de su selección, debe tener un ratio de goles terrible. Con 85 goles en 119 partidos. Brilló en el Mundial 2018, donde Bélgica terminó tercera, y en la Euro 2020, siempre dejando su sello. En clubes también armó una carrera tremenda, más de 300 goles oficiales repartidos entre el Everton, Manchester United e Inter, donde siempre fue un 9 de referencia. Su potencia física y olfato goleador lo convierten en el ariete ideal, y no hubo discusión. Todas las IAs estuvieron de acuerdo votando por Lukaku. Él es quien se gana el puesto de mejor 9 histórico de Bélgica. Sigamos con Suecia. Bueno, Suecia, para mí no hay dudas que Zlatan Ibrahimovic, creo que más de 500 goles en su carrera, goles de pirueta, goles de chilena, un gol famosísimo de chilena a Inglaterra, un amistoso que creo que gana 2 o 3-1 con todos los goles de Zlatan en ese partido. Y bueno, nada, un delantero extraordinario, que a muchos le puede no caer de la mejor manera porque fue siempre conocido mundialmente como un egocéntrico quizás, pero bueno, era su carácter también como jugador. Donde Dipsik se fue con la vieja escuela, Gunnar Nordahl. ¿Y este quién es? No tengo idea quién es. A ver, el tema es que acá en Suecia Ibrahimovic no hizo prácticamente nada por Suecia. A ver, no le va a dar un mundial a Suecia obviamente, pero no es que le dio una clasificación importantísima a Suecia o no sé, o hizo algo histórico, tan histórico. Quizás este chabón hizo algo recontra histórico que puede estar por encima de Zlatan. En su tiempo fue el máximo goleador histórico de la Serie A y es recordado como una leyenda del AC Milan. Con la selección firmó un registro imposible de igualar: 43 goles en 33 partidos, un promedio que nadie en su país ha tocado. Increíble. Fue parte del mítico trío Grenoli, con el que ganó el oro olímpico de 1948. Bueno, ganó el oro olímpico en 1948 con Suecia, con su selección, cosa que Zlatan Ibrahimovic nunca hizo. Y en Italia arrasó temporada tras temporada con su olfato de gol. Pero Grok eligió a Zlatan Ibrahimovic. Y claro, con 62 goles en 122 partidos, es el máximo goleador histórico de Suecia. Lideró al equipo en Eurocopas y Mundiales, dejando goles de antología. En clubes ganó títulos en Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona y PSG, y pasó los 500 goles en su carrera. Versátil, técnico, carismático y eterno, Zlatan fue mucho más que un 9, pero cumplió ese rol como nadie. Al final, el resto de las IAs coincidieron con Grok, y el título de mejor delantero sueco se lo queda Zlatan Ibrahimovic. Mirá, Zlatan Ibrahimovic, el mejor delantero sueco de la historia del fútbol. Viajamos hasta Brasil. Bueno, acá no hay ningún tipo de dudas, creo que Ronaldo Nazario se va a quedar con este puesto, pero
pueden llegar a haber dudas, porque no sé si Pelé lo va a contabilizar como delantero centro. Y bueno, Pelé es más que Ronaldo. Ronaldo obviamente tiene ese Mundial 2002, tiene la final del 98, bastantes goles, o sea, el mejor delantero centro de la historia del fútbol. Pero Pelé tiene 3 mundiales, ganó primero con 17 años, siendo bastante determinante. El 5-2 a Suecia en la final, en el 54. Bueno, después tiene más de 700 goles, o sea, si contabiliza a Pelé como delantero, obviamente va a ser Pelé, y si no, va a ser el gordo Ronaldo. Y acá no hubo ni debate. Dipsic votó por Ronaldo Nazario. Y la verdad, ¿quién Ok, Pelé no cuenta, así que sí, el gordo Ronaldo más que merecido este puesto. se atreve a llevarle la contra? El fenómeno es para muchos el mejor 9 de la historia del fútbol. Ganó 2 Copas del Mundo, siendo la gran figura en 2002, donde fue el máximo goleador del torneo. Además, se llevó 2 balones de oro y dejó jugadas que todavía parecen de otro planeta. Su mezcla de velocidad, regate, potencia y gol fue única. Era el arquetipo del 9 clásico. La decisión fue unánime. Todas las IAs votaron por Ronaldo Nazario. Y sí, obviamente Ronaldo Nazario, el mejor 9 de la historia de Brasil. No había otro. Es el mejor delantero de la historia de Brasil. Vamos con Argentina. Argentina, acá hay bastante. Argentina tiene mucha variedad en todo, eso me encanta Argentina, la verdad. Es algo que envidio de mis hermanos argentinos. Tiene Mario Kempes, tiene a Batistuta, tiene a Higuaín, tiene a Agüero, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, yo ya los cuento. Para mí, tremendos cracks. Bueno, tiene bastantes más, pero vamos a ver qué dicen las IAs. Donde Lechat eligió a Gabriel Batistuta. Batigol es el segundo máximo goleador histórico de la selección, Gabriel Omar. con 54 goles en 77 partidos. Bueno, está Martín Palermo también, pero está en selección, no es comparable a estos cracks. Y fue clave en las Copas América de 1991 y 1993, que ganó con sus tantos. También marcó en los 3 mundiales que jugó. En clubes dejó huella eterna, ídolo absoluto en la Fiorentina y campeón de la Serie A con la Roma, superando los 300 goles oficiales en su carrera. Potencia, remate demoledor y una lealtad que lo volvieron ícono. Y acá tampoco hubo dudas. Toda es Gabriel Batistuta. Pasamos a Portugal y acá Grog se la Bueno, claramente, decisión unánime, Cristiano Ronaldo. No hay otra opción viable para el mejor delantero centro de la historia de Portugal. jugó por el más obvio, Cristiano Ronaldo. Aunque Sí, máximo goleador de la historia del fútbol, máximo goleador de la historia de las selecciones, máximo goleador de cualquier competición donde los goles cuenten, ahí va a estar Cristiano como máximo goleador. Ganador de 5 Champions, ganador de 5 balones de oro, ganador de múltiples botas de oro, ganador del primer premio Puskás. O sea, el mejor europeo de toda la historia. empezó como extremo, jugó gran parte de su carrera como 9 con la selección. Es el máximo goleador histórico con 138 goles en 221 partidos. Bueno, ahora tiene más. Y además llevó a Portugal a sus 2 grandes títulos. Es verdad, los únicos títulos que ganó Portugal en su historia fue con Cristiano. Y esto creo que también es algo que a Cristiano se le infravalora un poco. Que fue el jugador más determinante en la historia de su país para conseguir los 2 primeros títulos de su selección y hasta incluso creo que tienen 3. Son 2 Nations League y una Eurocopa. La Euro 16 y la Nations League 2019. En clubes ya sabemos la historia. Manchester United, Real Madrid, Juventus. 5 Champions League y más de 800 goles oficiales, un récord mundial. Y algo que de Cristiano, infravalorado para mí, es que desde su primer partido con Portugal, la selección de Portugal justamente era una selección muy chica en el mundo del fútbol. O sea, era prácticamente inexistente debido a la historia que tenía, que solamente era un tercer puesto en un mundial de la mano de Eusebio, pero cuando llega Cristiano, ahí es cuando Portugal se empieza a ser mundialmente más conocida y más respetada, digamos, donde justamente el comandante es la figura en los 3 títulos donde se consagra Portugal. Su longevidad y hambre competitiva son inigualables. Pero ChatGPT no pensaba lo mismo y No hagas esto, ChatGPT. No hagas el ridículo, por favor. Va a meter a Eusebio, va a meter a... no sé a quién mierda va a meter. Es imposible que tenga algún tipo de competencia Cristiano Ronaldo. A ver, es el mejor europeo de la historia del fútbol, no tengo dudas, y más de la selección de Portugal. A ver, es impresionante que alguien se oponga a esta decisión de que Cristiano Ronaldo sea el mejor delantero centro de la historia de Portugal. se fue con el mito eterno, Eusebio. Eusebio, y sí, era obvio que iba a votar a este tipo, que obviamente fue un fenómeno, fue un crack, ídolo del Benfica, donde ganó el Champions, que se le ganó al Madrid,
creo que gana 2 Champions en el Benfica, donde gana Balón de Oro también, y lleva a Portugal a un tercer puesto, no me acuerdo qué mundial, pero es incomparable con lo que hizo Cristiano. La Pantera Negra fue de las primeras grandes superestrellas del fútbol. En el Mundial 66 fue el máximo goleador con 9 goles, llevando Un montón, una barbaridad, pero igual sigue siendo muy inferior a Cristiano. a Portugal hasta el tercer lugar. En 1965 ganó el Balón de Oro y con el Benfica conquistó la Copa de Europa en 1962. Además de jugar varias finales más, una leyenda total. El resto de las IAs se alinearon con ChatGPT y votaron por Eusebio. No quiero ver más el video, boludo. Decí que ya está por terminar el video porque lo sacaba y me iba y no subía nada. No, es impresionante. Qué falta de respeto al bicho, por Dios. Lo que no es saber de fútbol, ¿eh? Impresionante que Grok sea la única inteligencia artificial que sepa de fútbol. Ni ChatGPT, ni LeChat, ni Gemini, ni DeepSeek. No. Qué falta de respeto, por Dios. Así que, al final, el puesto de mejor 9 de la historia de Portugal se queda con la Pantera Negra. Y terminamos con Inglaterra, donde las cosas se pusieron sabrosas. Se pusieron sabrosas las cosas, a ver. Harry Kane, Michael Owen, Wayne Rooney, Bobby Charlton, Gary Lineker. ¿Qué más puede estar? No sé, boludo, me quedé mal con la de Portugal, amigo. Insólito que le haya ganado Eusebio Cristiano Ronaldo. No sé qué más puede estar, vamos a ver. Grok y LeChat votaron por Harry Kane, el goleador del presente. Es el máximo artillero histórico de la selección con 73 goles en 107 partidos, dejando huella en el Mundial 2018 como bota de oro y Sí, la verdad que terrible crack Harry Kane, siendo clave en la Euro 2020, donde Inglaterra llegó a la final. En clubes tampoco se queda corto. Entre el Tottenham y el Bayern ya superó los 400 goles oficiales. Un 9 completísimo, que no solo define, también asiste y lidera. Pero Gemini y DeepSeek decidieron mirar al pasado y votaron por Gary Lineker. Gary Lineker. 2 Harry Kane, 2 Gary Lineker. Veremos quién será el ganador de este duelo. En su momento fue el máximo goleador histórico de los Tres Leones, con 48 goles en 80 partidos y sigue siendo una leyenda. Fue el máximo goleador del Mundial 86 con 6 tantos y se hizo famoso por su increíble posicionamiento y su instinto asesino dentro del área. No necesitaba adornos. Si le quedaba, era gol. La decisión final la tenía ChatGPT. Y ojo acá, eligió a Gary Lineker. Mirá. Así que el título del mejor 9 de la historia de Inglaterra se queda con él. Bueno, acá tenemos a todos los 9 de la historia de cada país, los mejores 9 de la historia de cada país. No voy a nombrar uno por uno, lo pueden ver en la foto, porque son un montón, la verdad son 19. Y bueno, hasta acá el video. Y ya sabes, ¿qué te parecieron las selecciones de la IA? Más o menos. Dale like al video y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo con Más que Fútbol. Y bueno, hasta acá el video, muchachos. 19 países, 19 delanteros centros, el mejor de cada país en la historia del fútbol. Algunos muy de acuerdo, la verdad. Otros quizá no tanto, pero bueno. Decisiones de la IA. La IA obviamente no es para nada subjetiva, no tiene un criterio propio, es una inteligencia artificial, se basa más bien en las estadísticas y no en lo que puede percibir una persona justamente. Pero bueno, gente, hasta acá el video. Si les gustó, obviamente denle like, suscríbanse y coméntenme qué les parece estas decisiones de la IA, si son polémicas, si están bien, en cuáles están de acuerdo y en cuáles no. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.